No te lo pierdas, de lunes a viernes, tu programa de entrevistas matutino a través de H en punto de las 7 de la mañana. De cerca, con Armando Linares. Y por eso me acompañan dos abogados, el licenciado Roberto Salguero. Buenos días, licenciado. Buenos días, Armando. Gracias por la invitación que me has hecho. Bueno, así como también nos acompaña en esta mañana el licenciado Francisco Linares. Buenos días. Muy buenos días, Roberto. Esperando que la persona que nos escucha, radio escucha, la H, pues esté en sintonía, pues para poderse orientar bastante o algo al respecto de lo que vamos a hablar sobre legalidad de los procesos. Así es, quiero iniciar en esta mañana, licenciado Linares, es casualidad el apellido, ¿no? Mi nombre es Armando Linares, lo que pasa es que Linares acá en el occidente es bastante famoso, ¿verdad, licenciado? Exactamente, pero yo siempre digo, soy de los Linares buenos, no de los Linares malos. También yo siempre digo, me dicen, ¿usted es de los Linares de Santa Ana? Claro, soy de Santa Ana y soy de los Linares de Santa Ana, mucha honra. Es un proceso de embargo y cómo debería ser legalmente un proceso de embargo para que la gente conozca. Sí, en verdad, nuestra sociedad se deja envolver en situaciones embarazosas. Decía por ahí un economista financista, nuestro pueblo, nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestra educación no está diseñada para que nos enseñen finanzas públicas. Y una base fundamental de la sociedad para que tenga el pueblo un mejor desarrollo es saber de finanzas públicas. Como decía el buen amigo acá, colega y a lo mejor primo Linares, resulta de que como no conocemos de finanzas, nos descapitalizamos y cuando sucede eso, empezamos a tener los problemas económicos. Y cuando tenemos problemas económicos, acudimos a los amigos, a los vecinos, a las empresas. Estas empresas mal llamadas bancos, mal llamadas asociaciones de crédito. Realmente, si ustedes se fijan, es más que una empresa, es un Montepío. El Montepío viejo, como lo conocimos en nuestra infancia y juventud, es eso, un Montepío, porque cuando vemos el interés por el cual se nos está prestando $100, que es al 20%, resulta que estamos pagando $120 al mes. Y algunos son más extremos, se pagan $120 a la quincena o a la veintena. Realmente, como desconocemos de finanzas, está la población muy mal encaminada a poder desarrollar sus actitudes económicas, sociales y hasta políticas, pues, ¿verdad? Así que el principio de legalidad en el Código Procesal Civil y Mercantil habla de que todo proceso debe tramitarse ante juez competente, amigos y amigas radioescuchas. ¿Qué significa esto? Que no va a llegar cualquier gente a reclamarle derechos indebidos, ¿ya? Cuando llega alguien, si no llega un ejecutor de embargo, si no llega la autoridad y si no llevan el documento en su mano, en su poder, ni siquiera nos han enseñado a que no debemos de abrirle la puerta a estas personas. Fíjense bien el consejo, basta con que no abramos la puerta, no señor, no podemos tratar nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través de las leyes, el desarrollo social, el desarrollo legal, tenemos nuevas reglas, nuevas fórmulas. Entonces resulta que el prestamista es tan avaro que le presta a personas que no son capaces de complacer sus obligaciones. Entonces son inembargables, dice la ley, algunos bienes. En el Código Procesal Civil anterior, derogado, resulta que le embargaban a uno casi hasta la cama, la ropa, los zapatos, la cocina, el refrigerador, ¿cierto? Todos, casi la mayoría hemos pasado por eso. Con el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil ha cambiado mucho el aspecto. Aquí hay un monto inembargable y un monto que se puede embargar, ¿verdad? Por eso dice las empresas, se busca asesor de crédito. Correcto, porque el asesor de crédito no puede ser cualquier persona. Debe ser una persona que conozca de finanzas públicas, una persona que conozca de leyes y una persona que sea también capaz de observar y ver de que ahí está la persona que sí va a pagar, que sí es sujeto de crédito, dice la ley. Entonces ahí es donde se caen en los cobros ilegales, en los procesos ilegales. Hay amigos, colegas, abogados que han ido presos por ir a embargarle al amigo aquí la computadora con la que nos estamos entrevistando.
Y hoy en día ya no son objeto de inembargabilidad los aspectos o áperos de trabajo. Licenciado, disculpe que lo interrumpa y me detengo ahí precisamente, porque más de algún radioescucha estará ahorita como preguntándose. Bueno, teníamos una experiencia que nos estaban escribiendo a través de nuestra página en Facebook, y es que nos decían que muchos dicen que tienen vecinos, llamémoslo así, que han sido embargados precisamente de esa manera, que ha llegado incluso la policía, un abogado, y que ellos han llegado y le han quitado, licenciado, y creo que nos detengamos ahí, que sí se puede y que no se puede embargar. Le han quitado, en este caso, la cocina, la refrigeradora, televisor, prácticamente todas sus cosas que tienen ellos ahí. Entonces, si me detengo donde usted dice que simple y sencillamente no debió haberle incluso abierto la puerta si no llevan una orden, pero si le abren la puerta, ¿qué sí se puede embargar, licenciado, y qué no? Sí, de conformidad al Código Procesal Civil y Mercantil, al nivel del artículo 621, habla de bienes inembargables. Sucede de que los bienes inembargables pueden ser declarados inalineables, así como los que carezcan de contenido patrimonial. Se podrán embargar, dice, no obstante, los accesorios alineables con independencia del principal. Hay cosas, por ejemplo, una cuota alimenticia, eso es inembargable, pues así a grosso modo, eso es un ejemplo de lo que ahí quiere decir, algo enredada la ley, correcto. El numeral 2 de ese artículo 621, yo le invito a todo amigo Radio Escucha, pues que esta mañana nos sintonía, realmente a que revise esa parte legal. El Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo 621, habla de los detalles o cosas que se pueden embargar o bienes que se pueden embargar. Entonces dice el numeral segundo, los bienes y cantidades expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal o por trato internacional. Hay tratados internacionales y hay ley que dice esto no se lo pueden quitar. Hay que revisar esos aspectos de la ley. El numeral tercero dice el mobiliario de la casa. Escúchese, como decía en un principio, el mobiliario de la casa. ¿Qué significa? Antes nos quitaban el televisor, los muebles, la mesa, el comedor, la cocina, dice el amigo. Hoy, en estos días, eso es inembargable, precisamente porque son los aspectos o los elementos básicos para poder desarrollarse como persona humana. El Código Procesal Civil y Mercantil llega y toca ese aspecto de la persona humana. Dice el artículo siempre 621, numeral tercero, repito, el mobiliario de la casa, así como las ropas del ejecutado y de su familia. Resulta que hoy ya no nos pueden quitar en la calle la ropa, ¿verdad? Como decían antes, te van a dejar desnudo si andas prestando tanto. Bueno, qué interesante, y que nos quede claro. 7402-2063, si usted quiere consultarle algo en esta mañana a nuestros abogados para que usted, pues si está viendo alguna situación de estas, pues este es el momento en que usted podrá preguntar, consultar, por supuesto, para que no le pase nada de esto. Usted hasta en este momento ya escuchó que hay bienes que no se pueden embargar, y entre ellos están el mobiliario de la casa y por supuesto también de la ropa. Pero ¿qué pasa cuando ya esto se ejecutó? Ya se dio, se puede revertir, licenciado, por medio de en este caso de un abogado que digan, bueno, a mí me embargaron, pero esto es inembargable, decía usted, ¿qué puedo hacer yo ya en ese caso? Definitivamente, como poníamos el ejemplo al principio, hay abogados de que, no sé si por la ansiedad o el interés de sacar ese dinero, llevan a ejecutar estos embargos cuando son ilegales, porque la misma ley dice qué puede embargarse y qué no puede embargarse. Déjenme decirle que los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio que se dedique al ejecutado, o sea que tampoco les decía la computadora, en este caso los micrófonos, en este caso la disquera, no se lo pueden llevar. ¿Por qué? Porque es, decía, lo que nuestro amigo necesita para sobrevivir. En general, aquellos bienes como alimentos, combustible y otros que a juicio del tribunal resulta indispensables para que el ejecutado y las personas que de él dependen puedan atender su subsistencia con razonable dignidad. Le hablaba yo de los principios fundamentales de la persona, y la dignidad es un derecho que la persona tiene inherente, y por eso mismo esta ley llega a tocar esos sentimientos, ¿verdad? Y crea de esta forma este artículo. Los destinados
al culto de la confesión religiosa legalmente establecida. O sea, no se puede embargar pues la sotana del padre, los áperos de la iglesia, ¿ok? Lo que por su naturaleza, a criterio del juez, sean de valor inferior al de los gastos necesarios para su realización. Entonces, el artículo es bastante claro, creo. Ahí se habla con claridad que no se puede embargar, ¿verdad? Y resulta de que si se presenta autoridad policial, si se presenta un juez ejecutor de embargo con el documento en su poder, créanme que ustedes les pueden abrir la puerta, pero él, por solo el hecho de tener esta prohibición legal en el artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, no debe ni puede embargarles todos estos elementos o objetos del hogar. Licenciado, y como le repito, pero si ya lo hicieron, ¿qué pueden hacer en este caso los que han sido embargados? Ok, de la misma naturaleza con que se los han llevado, precisamente usted puede ir a poner una denuncia a la fiscalía o al juzgado de paz, ¿verdad?, que está siendo objeto de ilegalidades en su proceso de embargo, en su proceso civil y mercantil, ejecutivo de embargo o civil de embargo. Excelente. Y con esa denuncia sucede lo que le pasó al amigo. Lo tuvieron que detener al abogado, meterlo preso, como decir, penoso irse a unas rejas por este motivo, y tuvieron que devolverle sus cosas, ¿verdad? En ese sentido, pues, la verdad que hay que abrir los ojos bien los abogados y mucho más las personas humildes, pues, que con todo dolor, trabajo y tristeza acuden a estas instituciones a pedirles un servicio que es dinero, el cual lo pagan al doble y terminan, pues, realmente mal. Creo que uno de los, por así decirlo, del mensaje principal en esta mañana es que comenzábamos diciendo de que quien sea, independientemente, debe conocer de finanzas, para que no lleguemos o no lleguen en este caso a estos extremos y no tenga usted que vivir este tipo de situaciones. Porque me llamaba la atención, licenciado, que usted decía los mal llamados bancos, decía usted, ¿verdad? O instituciones financieras. ¿Por qué lo llama de esta manera así, licenciado? Sí, realmente porque escapa de la base legal del interés porcentual que le deben de quitar, como decimos, a la persona que presta sus servicios, a la que le dan un X cantidad de dinero, la mayor cantidad del interés que se puede solicitar sea un 5%, y tenemos que estas instituciones llevan hasta el 10, 15 y el 20%. Pienso yo, Armando, de que quizás esa frase que aquel colega acaba de decir es bastante atinada. Es bastante atinada porque fíjate que cuando las personas caen en mora en los bancos, por ejemplo, ellos llegan y dicen, voy a dejar un depósito, o sea, voy a abonarle a la cuenta. Bueno, resulta de que cuando el deudor abona, hay un saldo actual y hay un saldo anterior. Entonces, si él tiene una deuda aproximadamente de unos $3,000 y tiene otros $3,000 ya en mora, pues la persona llega y deposita $500, eso es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene el banco, recibe el abono y el mismo saldo que tenías es el mismo que te va a aparecer en la nota de abono. Entonces, son prácticas que no dan el fiel cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Y es que este día pues vamos a compartir esta información que es buenísima para todos aquellos que de alguna manera quieren arreglar un problema de deuda, y es que el artículo 664 que habla sobre la distribución y pago de la suma debida, literalmente te dice: las cantidades que se obtengan en favor de los ejecutantes se aplicarán por su orden al pago del principal, intereses y costas. Esta parte, al pago del principal, es decir, que todo deudor que va a abonar está pagando su deuda principal, no está pagando su mora. Entonces, y posteriormente surgirán lo que son intereses y costas, ¿verdad? Ya en un proceso.
Pero igual, o sea, lo que se sobreentiende acá es de que es necesario que la persona, si cuenta con el dinero que debe, en relación a lo principal, es necesario que lo haga a través de un depósito judicial. Porque hay personas que deben $2,000, por ejemplo, pero ya deben $5,000 de mora. Entonces, lo que hace el banco o las cooperativas es que inmediatamente ellos quieren que tú les pagues los intereses primero y después el capital. Cuando la ley no dice eso, dice que todo pago, dice, irá al pago principal. Entonces, quizás por eso es que se encierra, que es el nombre que decide aquí el colega, ¿va? La mal llamada banco, ¿va? Porque, o sea, son instituciones que deben de cumplir con la ley. Es que ese es el punto. En la medida en que no se cumple con la ley, en esa medida son mal llamados bancos. Y sí comparto esa opinión de parte del colega. Y bien importante este tema, fíjate, porque en realidad ahí en la calle andan muchas personas que están sufriendo de un acoso. Porque la persona que llega muchas veces quizás solamente es un empleado, muchas veces no son ni siquiera estudiantes de derecho, mucho menos abogados. O sea, llegan a amenazar a la gente con llevarle todo. Entonces, el punto es la legalidad, pues. La legalidad con que se tienen que hacer las cosas. O sea, las personas entran en una desesperación bien difícil. Bien difícil en el sentido de que no hayan cómo hacer para poder solventar esa deuda. Porque los intereses prácticamente ya se lo comieron, ¿verdad? Bien difícil. Entonces, cuando la misma ley, a partir del artículo 615 del Código Procesal Civil y Mercantil, es claro en decir cuál es el procedimiento. O sea, para toda la gente que escucha, pues es necesario que lean, ¿verdad? Que lean, que se ilustren, pues, leyendo un poco también, ¿verdad? Porque no se trata solo de que ellos den. Entonces, como consejo sano, pues, decirle a las personas de que no se desesperen, ¿verdad? Y que en alguna medida platiquen con esta gente para que llegara a una posible conciliación, ¿va? Indudablemente con una buena asesoría de un abogado, ¿va? Porque de lo contrario, estas personas que no son más que personas abusivas, se puede decir, porque actúan no conforme a la ley, por eso son abusivos. Así es, ¿verdad? Si se actuara conforme la ley, si se actuara dándole fiel cumplimiento a lo que la ley nos manda, entonces definitivamente estarían actuando bajo la legalidad, ¿verdad? De lo contrario, sus acciones son abusivas. No te lo pierdas, de lunes a viernes, tu programa de entrevistas matutino a través de H en punto de las 7 de la mañana. De cerca, con Armando Linares.